Bueno, buen día. Vamos a continuar con la clase número 6. Primero aclararles que en esta instancia nosotros en años anteriores iniciamos con el trabajo del diseño del prototipo estructural, pero bueno, dadas las circunstancias actuales, es complicado realizarlo porque por un lado es un trabajo en grupo y además necesitan disponer de una serie de elementos y sabemos que la parte de comercios no esencial aún permanece con restricciones. Así que lo vamos a pasar este trabajo del diseño de la maqueta para la última unidad, la unidad número 3, esperando que ya podamos tener clases presenciales. Bueno, hasta ahora habíamos visto fuerzas que actuaban en un plano, habíamos dicho que una fuerza era un sistema irreductible de la estática y que sobre las construcciones o edificios actuaban lo que denominamos cargas o sobrecargas. Estos eran pesos propios, el peso de las personas, de mobiliario, de mercaderías, o bien cargas de condición variable, como en el caso del viento, de la nieve o de los sismos. Resumiendo, decíamos que una fuerza era toda causa capaz de alterar o modificar el estado de reposo de un cuerpo o de su movimiento. Su representación era un vector, que es lo que hemos visto la semana pasada, y a este cuerpo se lo denomina a modo genérico chapa libre. Los sistemas de fuerzas actúan en el plano sobre la representación de esta figura denominada chapa libre, que en la realidad será un sector plano de la estructura que puede desplazarse en cualquier dirección y sentido, sujetos entre sí por un vínculo de rigidez. Las condiciones que deben reunir los sistemas de fuerzas para dejar en equilibrio estas chapas vinculadas es que todos o algunos de sus puntos tengan desplazamientos impedidos. Las chapas vinculadas se clasifican en totalmente inmovilizadas o en parcialmente inmovilizadas. Las primeras son aquellas en las cuales la totalidad de sus puntos se encuentran impedidos de cualquier desplazamiento, es decir, que quedan en equilibrio cualquiera sea el sistema de fuerzas que actúe sobre ellas, y en cambio las chapas de inmovilización parcial son aquellas que tienen algunos de sus puntos con movimientos impedidos, con ciertos desplazamientos impedidos. Los sistemas de fuerzas que actúan sobre ellos deben reunir ciertas condiciones para mantener el sistema en equilibrio. ¿Qué es un vínculo? Decimos que es la condición impuesta a un punto de permanecer inmóvil o de describir una determinada trayectoria. Puede ser recto o curva, nosotros vamos a trabajar con trayectorias rectas. Y se denomina condición de vínculo o vínculo. Si una chapa es rígida, dos puntos, cualquiera de su área, están relacionados con el vínculo de la rigidez, o sea que la distancia entre ellos debe permanecer constante, cualquiera sea el sistema de fuerzas que actúe. ¿A qué llamamos grado de libertad? Decimos que es la posibilidad de desplazamientos que puede tener un punto o una chapa. Y de un punto en el plano es el posible desplazamiento arbitrario a dar a un punto para fijar una nueva posición en el plano. Su desplazamiento puede ser en sentido Y o en sentido X si se toma de referencia un par de ejes cartesianos. Con eso teníamos el eje Y y el eje X podía tener desplazamientos en el sentido del eje X o en el sentido del eje Y. De esto se desprende que un punto en el plano tiene 2 grados de libertad. Repetimos, movimiento horizontal o desplazamiento vertical. Vamos a ver ahora grados de libertad de una chapa rígida en el plano. Decimos que una chapa rígida en el plano posee 3 grados de libertad. Esto es desplazamientos en sentido X, en sentido Y y también un giro. Una chapa cualquiera tiene desplazamientos, cualquiera sea su dirección, la podemos descomponer siempre en sentido horizontal y sentido vertical, y a su vez el giro sobre un punto de fijación. La condición de inmovilizar un punto decimos que suprime 2 grados de libertad. No suprime el posible giro de la chapa.
Por otra parte, imponer un punto a la condición de recorrer una recta significa suprimir un grado de libertad. Si nosotros tenemos el caso más común, que es un patín, pongamos un apoyo móvil o un apoyo simple, tiene desplazamientos horizontales, pero restringe el desplazamiento en forma vertical. Decimos que restringe el desplazamiento perpendicular al plano de rodamiento de ese apoyo. En este caso, lo determinamos por una recta M, sobre el cual se podría desplazar una chapa en el plano. Bien, la chapa puede realizar cualquier movimiento con la única limitación que el punto A no puede evadirse de la recta M. Si tenemos este caso, el punto A no puede evadirse de esta recta M. Por otra parte, si obligamos a otro punto de la chapa, por ejemplo el punto B, a describir otra recta, en este caso vamos a llamarla N, queda un sistema donde se han suprimido 2 grados de libertad. O sea, que le queda al mismo un solo grado de libertad por suprimir. Bien, entonces, decíamos que queda un sistema donde se han suprimido 2 grados de libertad, falta un grado de libertad por suprimir. Vamos a ver la inmovilización total de una chapa rígida. Para poder lograr tal cometido, es necesario suprimirle a la misma los 3 grados de libertad. Esto se logra obligando a los 3 puntos, A, B y C, a describir 3 rectas, la recta M, la recta N y una recta S respectivamente. Existen otras formas de inmovilizar totalmente una chapa rígida. Por ejemplo, tener un vínculo fijo y un vínculo que puede ser móvil. ¿A qué denominamos vínculo aparente y vínculo superfluo? Decimos que si se quiere inmovilizar una chapa en forma total, se deben restringir sus 3 grados de libertad. Si elegimos 3 puntos, decíamos A, B y C, las rectas normales de cada punto coinciden en un solo punto, generando desplazamientos, es decir, existe la posibilidad de rotación de los puntos A, B y C alrededor de O. Es decir, que poniendo los 3 puntos cualquiera, no se ha logrado imponer trayectorias distintas y este caso lo denominamos vínculo aparente, por poseer 3 puntos aparentemente o que la chapa aparentemente queda inmovilizada. En cambio, si esos 3 puntos no concurren en un mismo polo, la chapa está inmovilizada y si agregáramos 2 o más puntos y se le obliga a describir trayectorias diferentes, queda inmovilizado más de lo necesario. A este caso le llamamos vínculo superfluo o de vinculación superflua. Una chapa a la que se le han suprimido los 3 grados de libertad constituye un sistema denominado estáticamente determinado o un sistema isostático. Hay otros sistemas que es cuando tenemos menos restricción, por ejemplo, tenemos 2 grados de libertad que se restringen en una chapa de 3 grados de libertad, a eso lo llamamos sistema hipostático. Y cuando tenemos mayor cantidad de restricciones de grado de libertad, por ejemplo 4, 5, 6, y la chapa tiene 3 grados de libertad, lo llamamos sistema hiperestático. Nosotros en estructuras 1 vemos exclusivamente sistemas isostáticos. Bueno, esto en realidad está en la teórica, lo vamos a en las guías que hemos subido al campus virtual, pero lo vamos a repasar rápidamente. Decimos que es factible o posible suprimir un número mayor de grados de libertad, lo que decíamos estructuras hiperestáticas, por ejemplo, obligando a 4 o 5 puntos a describir curvas o rectas a quedar fijos, de manera de tener sistemas en los cuales se han fijado más condiciones de las 3 estrictamente necesarias para inmovilizar una chapa. Tales sistemas, como decíamos, se denominan hiperestáticos o estáticamente indeterminados, y los vínculos impuestos exceden los 3 necesarios y por lo tanto, digamos, los vínculos que están de más reciben el nombre de vínculos superfluos. Bueno, debemos destacar que un vínculo aparente no agrega nada nuevo, pudiéndose suprimir sin alterar el sistema. El vínculo superfluo, al agregarlo suprimir o suprimirlo, que era el primer caso, cambia el grado de hiperestaticidad del sistema, transformándolo completamente. Tanto que eliminando los que se excede de 3, se pasa de un sistema hiperestático imposible de resolver
por las ecuaciones de equilibrio de la estática a un sistema isostático factible de resolución por la vía de la estática. Digamos, resumiendo esto, nosotros si tenemos mayores restricciones que grado de libertad tiene la chapa, estaríamos trabajando con un hiperestático y es un tema que no vemos en estructuras 1. ¿Cómo sería un caso? Si, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo materializamos o cómo graficamos esos vínculos. Si nosotros para una chapa tenemos un vínculo doble y un vínculo simple, estaríamos con un sistema isostático. Ahora, si agregamos un vínculo más, un vínculo doble, estaríamos trabajando con hiperestático. Y si ubicamos un vínculo de tal modo que no modifique el sistema de sustentación de la chapa, estaríamos hablando de un vínculo súper. Bueno, entonces dijimos que los vínculos constituyen imposiciones de carácter geométrico, o sea, condiciones analíticas, que implican obligar a puntos a recorrer curvas rectas o permanecer fijos. Nosotros no trabajamos con recorrido de curvas, sino únicamente con rectas. Y la manera de materializar los vínculos en la práctica es mediante lo que denominamos apoyos. Es decir, que estos constituyen la materialización física de los vínculos. El vínculo, que nosotros lo vamos a dibujar con estos triangulitos, que pueden tener una línea cuando son vínculos simples, tienen esta particularidad cuando el vínculo es doble, y esta cuando el vínculo es un empotramiento, son abstracciones que hacemos para poder armar un modelo matemático y analizar estáticamente una viga. Ahora, digamos, estos vínculos en la realidad son elementos que generan esas restricciones. A los apoyos los vamos a denominar de tres formas. Por un lado tenemos el apoyo simple o de primera especie, que suprimen un grado de libertad. Obliga a un punto a recorrer una recta. Los hay de apoyos móviles a rodillo o bielas, como es este caso, e insistimos en lo que habíamos comentado. Restringe un movimiento que es perpendicular al plano de rodamiento de ese vínculo simple. Tenemos un apoyo doble o de segunda especie, que decimos que suprimen 2 grados de libertad y obligan a un punto a permanecer fijo, lo que no evitan es el giro del mismo. Esto restringe movimientos horizontales y verticales, pero permiten el giro del mismo. Y los apoyos triples o de tercera especie o empotramientos que suprimen los 3 grados de libertad. Suprimen desplazamientos verticales y horizontales y también suprimen el giro de la chapa. A esto denominamos empotramiento y vamos a ver en estructuras que analizamos en nuestra cátedra. Ahora vamos a ver algunos gráficos para que se pueda comprender mejor. Bien, entonces, inmovilización de chapas mediante apoyos. Repetimos, la chapa tiene 3 grados de libertad, con lo cual, para trabajar con un sistema isostático, debemos suprimir estos 3 grados de libertad. ¿Cómo lo podemos realizar? Mediante apoyos simples, a condición que las 3 direcciones normales no sean concurrentes. Este caso prácticamente no lo vamos a ver, pero bueno, digamos, es bueno comentarlo para que sepan que también existe esta situación. Otro caso es el más común utilizado, con un vínculo simple y un vínculo doble. Y el tercer caso es mediante un empotramiento. Entonces, vamos a bajarlo a la realidad de esto. Si nosotros tomamos estos prototipos, acá vemos cómo materializamos un apoyo. Si nosotros vemos esta viga que pasa por acá, vamos a comenzar analizando estos primeros tirantes. ¿Cuáles son los apoyos de estos tirantes? Un apoyo que esté en esta viga principal y otro apoyo que esté en esta otra viga principal. Y ahora, cuando analizamos la viga principal, tenemos un apoyo en la columna izquierda y otro apoyo en la columna derecha. Ahora, fíjense que el tirante apoya sobre una serie de tacos que vinculan a los distintos elementos de la columna compuesta. Acá se puede ver mejor. Y vamos a ver cómo materializamos esos apoyos. Si yo tuviera un tirante cualquiera y apoyamos sobre los tacos que tienen esas columnas, este tirante ante una acción horizontal sufriría desplazamientos. Quiere decir que el sistema no estaría en equilibrio. Ahora, si este mismo elemento nosotros
proponemos un bulón para vincular la columna con la viga, estaríamos generando un apoyo doble o un vínculo fijo. Ante un desplazamiento o mejor dicho, un esfuerzo horizontal, queda restringido ese movimiento por este vínculo doble y también queda restringido el movimiento vertical. Y a su vez, al tener un vínculo doble y un vínculo simple, esta viga no puede girar. Con lo cual hemos restringido los 3 grados de libertad que posee una chapa. ¿Qué sucede si eliminamos esta columna? Inmediatamente este vínculo fijo, que sigue restringiendo desplazamientos horizontales y verticales, no puede restringir el giro de esa chapa o de esa viga. Ahora, si nosotros utilizamos más de dos o más bulones, como es este caso, estamos generando un empotramiento. Evitamos el desplazamiento horizontal y vertical y también evitamos el giro de esa viga en este punto. Entonces, para analizar la estructura y armar un modelo matemático, una abstracción física, nosotros vamos a graficar los vínculos del siguiente modo. El triángulo con una línea en la parte inferior, van a ver que algunos también dibujan una especie de rueditas, que indican el desplazamiento, que es un apoyo móvil. Entonces, de este modo graficamos el vínculo simple. ¿Cómo graficamos el vínculo doble? Ponemos una línea con estas dos patitas acá, algunos la hacen en forma curva, de los dos lados es válida, y acá estaríamos graficando nuevamente el vínculo simple. Para este caso tenemos exclusivamente un vínculo doble, estaríamos hablando de la estructura hipostática, restringe menos grado de libertad de los cuales tiene una chapa, y si pasamos a un empotramiento, que se grafica de esta forma, estaríamos en una estructura isostática. También van a ver que se grafica de este modo, que es el esquema representativo de un voladizo o, por ejemplo, de un balcón. ¿Qué sucedería si a esta situación agregamos un vínculo doble? Estaríamos trabajando con una estructura hiperestática, más restricciones que grados de libertad con los cuales cuenta una chapa. Entonces acá están los 3 casos. Los 3 casos, como graficamos los vínculos. Vínculo simple, vínculo doble, empotramiento o vínculo triple. Bien, entonces, con los datos que tenemos hasta el momento, ya podríamos hacer el análisis de cuáles van a ser las reacciones, que son los valores o son las fuerzas que indican o que necesitamos para que un sistema esté en equilibrio. Por ejemplo, cuando nosotros graficamos una viga, lo que estamos dibujando es una línea recta que representa el eje de esa viga. ¿Por qué? Porque hasta que no dimensionemos ese elemento, nosotros lo único que podemos tomar para hacer la abstracción física es el eje de la viga que pasa, obviamente, por su baricentro. Eso es lo que representa estas líneas que dibujamos para hacer el análisis estático del elemento estructural. Bueno, esto tenía una serie de fuerzas, la podemos reemplazar por la resultante, y las reacciones de vínculo, que es lo que vamos a ver la semana que viene, es el valor que suplanta al apoyo, el valor de la fuerza. Y van a ver que las reacciones de vínculo se determinan de forma similar a el análisis que hacíamos para fuerzas paralelas, tanto en la resolución gráfica como en la resolución analítica. Acá vemos una obra de mayor escala, pero nuevamente hacemos el análisis estático del mismo modo. Fuerzas sobre un eje que representa la viga, con dos vínculos u apoyos, donde se van a ejercer las reacciones de vínculo de esas acciones. Lo mismo sucedería cuando tenemos la fuerza por fuera del sistema de apoyos, lo que hemos visto en fuerzas paralelas, y esto lo vamos a desarrollar la clase que viene. Es un prototipo similar a las maquetas
que alumnos de años anteriores han desarrollado en estructuras 1, pero bueno, en este caso es una obra real, y vamos a ver el estudio de cómo materializamos esos esfuerzos y esos vínculos para una obra real. Bueno, el vínculo no necesariamente es el apoyo en una pared, también puede ser el vínculo o materializar un vínculo para una estructura donde la componente final genera un esfuerzo de tracción con un peso muerto o una estructura de fricción que tome esa componente ascendente generada por el sistema. Esto sucede mucho en estructuras livianas, donde el viento es una carga importante y muchas veces necesitamos equilibrar esa fuerza ascensional mediante un peso muerto que equilibre el sistema. Muy bien, continuamos entonces la semana que viene. Como hoy es 25 de mayo, no vamos a dar ejercicios prácticos, los ayudantes no le van a dar ejercicio y tampoco vamos a tener clase práctica. El lunes que viene vamos a continuar con una clase teórica de reacciones de vínculo, cómo determinamos los valores o las magnitudes de esas reacciones de vínculo, y vamos a desarrollar una clase práctica y nuevamente los ayudantes le van a dar datos de ejercicios a desarrollar.